Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa, familia, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, hermanos, hoy tenemos una nueva porción de la Torá del cuarto libro que lleva por título Nasó. Nasó significa levanta o alza, eleva, ¿ok? Es, bueno, se toma como un censo realmente. Venimos de la paracha anterior, Bemidbar, donde también se habla de censos, números y todo el conteo. Pero esta paracha lleva un nombre especial, Nasó, que significa levanta la cabeza de tu pueblo. ¿Ok? Amados, esta paracha Nasó, que va del capítulo 4:21, donde quedó la primera paracha, esta es la segunda paracha del libro de Bemidbar o de números, pero es la parasha número 35 desde Génesis, desde el primer libro. Viene un conteo de unas 54 parashot. Esta es la número 35, o sea que ya hemos pasado más de la mitad. La parashá Naso, mis amigos y hermanos, significa eleva o alza. Es la porción más extensa de toda la Torá y abarca Bemidbar números 4:21 al 7:89. Contiene temas fundamentales que exploran el rol de los levitas, la purificación del campamento, la ley del nazir es el nazareato, ¿ya? La bendición sacerdotal o Birkat HaKohanim que se hace a los hijos y por el pueblo en el Shabbat hacemos esta oración y las ofrendas también de los príncipes termina esta para allá, que es el capítulo más extenso de esta porción. Este estudio, mis amados hermanos y amigos, abordará estos temas desde una perspectiva hebrea, con textos bíblicos y su conexión espiritual y profética con el Brit Hadashah, o sea, el nuevo pacto o el pacto renovado. ¿Ok? En el capítulo 1, o sea, mejor dicho, capítulo 4, 21 al 49, vamos a hablar acerca del servicio del santuario, los levitas y el servicio en el santuario. Se centra en eso. Ahora, el verso clave que vamos a usar aquí es el 4, 22 y 23, donde dice, toma también el censo, ¿verdad? Levanta los hijos de Gersón o de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión, en el tabernáculo de reunión. Amados, desde la perspectiva hebrea, el censo y la asignación de tareas a los levitas representa la importancia del orden divino y del servicio consagrado. Gersón, Merari y Keat o Coat recibieron roles específicos, mostrando que cada función en el servicio divino tiene valor y propósito. Así que, amado, lo que tú estás haciendo dentro de una organización tiene valor para el Eterno, si lo estás haciendo de acuerdo a su voluntad. Ahora, en el Brit Hadashah también hay una distribución de funciones en el cuerpo del Mashiach, como dice 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Elohim en la iglesia, en la Keila, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo mesiánico está ordenado por Elohim con tareas específicas, al igual que los levitas. Si ven ustedes esa perfecta conexión. Ahora, en la purificación del campamento se ve en el capítulo 5, versos 1 al 4, donde se dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, o sea, que lo aparten, que lo saquen, y a cualquiera que tenga flujo y a todo contaminado con muerto. Pero para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Aquí debemos destacar lo muy importante, lo que nos muestra esta porción en este verso es que la santidad del campamento es fundamental. Dios habita en medio de su pueblo y la pureza física y espiritual es un requerimiento para preservar esa presencia del Eterno. Esa conexión en el Brit Hadashah es también la pureza, que es un llamado a los creyentes en el Mashiach.
Primera de Corintios 3:16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Segunda de Corintios 6:17 18 también nos muestra esto. Purificaos los que lleváis los utensilios de Yahweh, dice Isaías 52:11, citado implícitamente en 2 Corintios 6:17 18. Por favor, lean esos textos. El llamado es a la santidad, al apartamiento. La ley del celador y la mujer sospechosa, o sea, el hombre celoso por cuestión de celos, sospecha de celos, y la mujer sospechada, o sea, sotá, la mujer sotá, la ley de la sotá. Bamidbar 5 del 11 al 31. Dice Números 5:12, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, entonces el varón llevará a su mujer al Cohen, al sacerdote, y traerá por ella ofrenda. Amigos, este procedimiento judicial muestra la búsqueda de justicia y verdad por medios sobrenaturales. El nombre de Dios es escrito y luego borrado en las aguas amargas, lo que revela la gravedad de la fidelidad en el pacto, más bien de la infidelidad del pacto. Pero Elohim, en este caso, está dándole tanto valor, o se imaginan ustedes el valor que le está dando al matrimonio, a la fidelidad conyugal, que está dispuesto a borrar su nombre. Yeshua trata con una mujer acusada de adulterio en Juan capítulo 8, ustedes pueden leerlo, sin ejecutar el juicio literal de la Torá. ¿Por qué? Porque era necesario que viniera tanto el hombre como la mujer. En este caso, simplemente llevaron a la mujer. Él revela la necesidad de arrepentimiento, gracia y verdad. En Juan 8:7 dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yeshua aquí presenta, o mejor dicho, se presenta como el esposo fiel que busca restaurar a la esposa infiel. En Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Amados, esto es precioso, porque el Eterno está dispuesto a dar su vida, como dice en las cartas de Pablo, que amar a tu esposa como el Mashiach amó a la Kehilá, a su congregación. De la misma manera, en este verso de Isaías nos muestra que Yahweh, nuestro hacedor, es nuestro esposo. El- la ley del Nazareato o Nazir, Bamidbar o Bemidbar 6, del 1 al 21, narra esta sección sobre este voto nazareo. Vamos a leer en número 6:2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, no se acercará a persona muerta, todos los días de su nazareato será santo a Yahweh, apartado. Esta cuestión del voto del nazir representa una dedicación especial a Dios por un tiempo determinado. Implica renunciar a placeres permitidos como el vino y evitar incluso impurezas inevitables como el muerto. Yeshua, aunque no fue nazareo devoto, ¿cierto? Porque bebió vino y tocó muertos, es la expresión máxima de alguien apartado para Dios, santo desde el vientre. Juan el Bautista sí fue nazareo. Dice Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto con respecto a Juan el Bautista, que fue dedicado. También Pablo participó de un voto similar. En Hechos capítulo 18, verso 18 vemos que mostrando que la práctica tenía continuidad incluso entre los seguidores del Mashiach. Así que había templo, se hacía esto y Pablo estaba cumpliendo con el mandamiento, con un mandamiento de Nazareo. Mejor dicho, con la decisión de tomar este voto. ¿Ok? Pablo no habló en contra de la Torá. Esto es una muestra de tantas que Pablo no iba en contra de la Torá. Si hubiera sido así, Pablo no, o no se hubiera mencionado esto. La bendición sacerdotal, muy importante también en esta porción de Naso, levanta. En el capítulo 6, del 22 al 27, ustedes allí van a leer la bendición sacerdotal o Birkat HaKohanim. El texto
que lo comienza diciendo así, 6:22. Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Este texto en el hebreo diría así, Vaidaber, Yahweh el Moshe lemor, Daber el Ajarón be albanaf lemor, Kote barajú et bene Israel amor lahem. Llevarejeja Yahweh beishmereja, Yaera Adonai Yahweh panabeleja bijuneja, Isa Adonai Yahweh panabeleja, beyasem leja shalom. Besamu et shmi al bene Israel baania barejem. Amados, esta bendición tiene un carácter profético, mesiánico y se pronuncia con manos en forma de una letra Shin, ¿sí? Que representa el nombre de El Shaddai, nombre que también lleva este canal. Raíces hebreas, la voz del Shaddai, el Todopoderoso. Esta conexión que hay con el Birkat HaKohanim en esta porción es el mismo Yahshua, que es el rostro de Elohim resplandeciente sobre su pueblo, como dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yahshua el Mesías. Yahshua mismo bendice a sus discípulos al ascender. Por ejemplo, en Lucas 24:51 vemos y dice, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora, esa bendición posiblemente fue el Birkat HaKohanim, pues nuestro Mashiach es el sacerdote según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote. Esta parasha, esta porción termina en el capítulo 7, todo el capítulo 7, haciendo referencia a las ofrendas que traían los príncipes, ¿sí? El texto que encontramos aquí como clave es, y aconteció que el día que Moshe acabó de levantar el Mishkan, entonces los príncipes de Israel, o sea, cabezas de casas paternas, ofrecieron sus ofrendas delante de Yahweh. Aquí lo que pasa es que cada príncipe traía la misma ofrenda, lo cual indica igualdad en devoción, aunque con expresión individual. La repetición de las mismas palabras 12 veces resalta la importancia de cada tribu ante Dios. Ustedes van a leer allí acerca de estas ofrendas el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, todo iba mencionando a cada jefe de tribu que traía su ofrenda. Ese es el contexto de esta porción, ese capítulo 7, traer esa ofrenda, ¿ok? Ahora, la ofrenda voluntaria está conectando nosotros esto con el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Esa ofrenda voluntaria con corazón recto es destacada también en el nuevo pacto, como dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amados, vemos esto en el mismo Mashiach, nuestro Mashiach Yeshua, quien es la ofrenda, ¿sí? Es esa ofrenda perfecta, como dice Efesios 5:2. Cristo, Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La Parashá Naso presenta un panorama completo del servicio, pureza, santidad, dedicación y bendición en la vida del pueblo de Israel. Cada parte tiene su reflejo y cumplimiento en el Brit Hadashah, donde Yahshua el Mesías es el sumo Cohen, el Nazareno supremo, el esposo fiel, el rostro resplandeciente del Padre y la ofrenda perfecta. Aleluya. Amados, el llamado para los creyentes, para ti y para mí, es a vivir como un campamento santo, portadores del nombre de Yahweh, consagrados para su servicio y llenos del Espíritu Santo de Ruach HaKodes, de santidad. Mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Mis hermanos, hemos llegado a el final de esta porción, Naso número 35.
Y espero que les haya dado una iluminación, una gran apertura de conocimiento con respecto a la santidad, la separación, el servicio, todo lo que mencionamos al final de esta porción. Y sigamos avanzando en el estudio de la Torá para que nuestras vidas sean consagradas a nuestro Abacadosh, pues sabemos que Él se dio a sí mismo para que nosotros respondiéramos en obediencia a sus mandamientos. Y esto de estudiar cada semana una porción es un mandamiento, amados. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Nos vemos en una próxima porción, en un estudio en medio de la semana o en cualquier tema interesante en el transcurso de los días de la semana. Amados, bendiciones. Shalom, shalom. Lehi Traut. Shalom, Ajin.